Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el tema de hoy se denomina la modernidad y yo admiro y voy a hablar de un cuadro suyo que es maravilloso que se llama La Masía, que es cuando él está enfermito, se recupera allí, cuando es muy joven. Él ha tenido una pugna con su padre porque lo ha metido en la escuela de comercio que antes hasta hace poco, hasta que salieron los economistas, había unas escuelas de comercio donde se aprendía, había diferentes niveles y se aprendía pues contabilidad, a gestionar una empresa, en fin. Entonces no quería de ninguna manera y el padre lo obliga, él entra en crisis, bueno, lo pone, como los resultados son fatales, lo suspende, lo pone a trabajar en una droguería y a llevar la contabilidad y él se entristece muchísimo, le da como una especie de melancolía, depresión y bueno, tiene una fiebre tifoidea siendo muy jovencito, a lo mejor con 18 años. El padre era bastante autoritario. Y entonces el niño se pone fatal y los padres se asustan y lo mandan a una finca que tienen, ellos son oriundos él nace en Tarragona, pero sus padres realmente es oriundo de las Baleares. Y después con la mujer que se va a casar son también sus padres oriundos de las Baleares, etcétera. Y al final se va a ir a vivir a Palma. Yo no sé, pero últimamente estoy viendo todo lo que estoy haciendo, todos los artistas provienen de Tarragona, que es lo que hay en Tarragona. Bueno, también está Gerona, que son muy buenos artistas, pero Tarragona hay muchísimos artistas, Yuyol, no sé, me tiene sorprendidísima. Bueno, voy a ver si os cuento su vida un poquito y su obra, La Masía. En esa finca, La Masía, que él pinta durante 9 meses, intentando, ahora os lo contaré en sus propias palabras, intentando deshacerse de las influencias externas, digamos, alumbra una fórmula nueva, un tipo de pintura muy distinta, que mucha gente tiene tantos partidarios como detractores. A mí me asombra hoy día el de Amparte o Ramparte, no sé cómo se llama, que es sevillano y que me cae bien, es una persona con 1 millón de visualizaciones, yo tengo 50 al día que tengo mucho, o 100, pues me cae bien, pero dice unos disparates, a lo mejor hace falta decir esas cosas para tener más audiencia, ¿no? Él sabe perfectamente que esto es una fórmula nueva, distinta, y que este es un artista excepcional, no ser más artista por pintar más pelos ni más pestañas en los ojitos. El arte no tiene nada que ver con eso, son fórmulas en cada época que tienen que ver con la sensibilidad del momento. Y en la sensibilidad de este momento está el surrealismo. Ya sabéis que Carl Jung, si no sabéis lo cuento yo, está Freud con sus nuevas teorías que influyen muchísimo en el arte, pero todavía más, muchísimo más, influye Carl Jung, que es el padre de la psicología analítica. A mí me hace muchísima gracia porque en los tiempos que vivimos, de hace tiempo, se suele estigmatizar diciendo necesitas una terapia, pero es que el que lo dice seguramente la necesita más y además no tienen ni idea de lo que es la psicología, porque claro, del conductismo a la psicología analítica, pues como, como dos cosas totalmente diferentes. Normalmente la gente no sabe demasiado de determinados temas, pero los dice como denostando. Me resulta muy curioso porque en arte, para nosotros, con perdón, los psicólogos son poli, o sea que cuando tienes una idea original te empujan y te vuelven a meter en el rebaño, ¿no? Y además es muy curioso porque, por ejemplo, eso es muy antropológico, ¿no? Porque en Estados Unidos el que tú tengas una terapia significa que tienes capacidad económica. Entonces la gente presume, yo estoy siguiendo una terapia de no sé qué, una terapia de no sé cuánto, porque eso significa que tienes money McKay para que te escuche tu rollo psicólogo de turno. Aquí, como somos más vastos, jugamos al dominó, a las cartas o al pádel y entonces hacemos la terapia ahí improvisada. Pero que me hace mucha gracia eso de las terapias y la... El que lo dice no sabe ni lo que dice, pero bueno, prosigamos, hermanos. Es una forma muy burda de estigmatizar, porque ya a las mujeres no se están, ya si dice, eh, en fin, una palabrota, ya está como feo, eres un maltratador. Entonces hay que estigmatizar por otras vertientes. Me encanta, me encanta. Bueno, voy a contaros Joan Miró, que es interesantísimo. Y ahora haré mis digresiones. Es un personaje, ya he hablado en una ocasión, pero ahora voy a hablar en concreto. Voy a hacer dos puntos de vista. Voy a hacer una biografía que es totalmente objetiva y una biografía que es totalmente subjetiva, que ya sabéis que sigo a Calvo Serrayer, Francisco Calvo Serrayer, que falleció de cáncer no hace demasiado tiempo, en un libro que escribe junto a Juan Pablo Fusi, que se llama El espejo del tiempo, de Taurus 2009.
normalmente suelo coger opiniones del Thyssen, del Prado y tal. En esta ocasión he tomado a Elena Cue, bueno, o la que escribe por ella, que no sé cómo se llama, Marta, no sé qué, y Alejandra de Argos. Entonces he tomado, hay que decir, las fuentes. He tomado la biografía objetiva de ella y la subjetiva de Calvo Serrayer. Ambas me parecen tan interesantes que no sabía, ya tengo mi gato aquí, uy, no sabía si enfocarla desde una perspectiva de decir nació no sé dónde, murió no sé dónde, o sin embargo, como hace Calvo Serrayer, que es centrarla en el contexto que la burguesía catalana es muy cosmopolita con respecto al resto de España, quizás la más cosmopolita, porque entre otras, aparte de ser ellos valiosos, en la Primera Guerra Mundial se refugian muchísima gente, lo más granado europeo, se viene para Barcelona, ¿no? Y eso también le daba un empujón. Pero sin embargo, cuando llega el fubismo, los surrealistas y tal, la burguesía catalana dice, nos sentimos bien, pero ya no. Bueno, así que os voy a hablar de Joan Miró, ya os digo, desde una perspectiva objetiva y luego os contaré una perspectiva más subjetiva, a ver si me da tiempo. Bueno, Joan Miró i Ferrà nace en Barcelona en 1893. Estamos en el cambio de siglo, que es muy importante, cuando el siglo XX está finalizando y está llegando a su fin. Y bueno, realmente hay un cambio, ya sabéis que es la modernidad, el siglo XX, la gran fe del futuro, ¿no? De que la tecnología nos va a redimir. Tecné, ya sabéis que significa arte en griego, ¿no? Bueno, hay un cambio de sociedad, hay un cambio de cultura, hay un cambio de práctica artística. Y bueno, la vocación artística de Miró se va probablemente fortaleciendo, se ve fortalecida por sus familiares, porque resulta que el abuelo, que es balear, no sé de qué zona, es ebanista, y el padre es orfebre, y estoy viendo a mis gatos que le van a pegar un empujón a esto. Quita niño ya. Orfebre y relojero. Los orfebres eran todos muy buenos artistas, ¿eh? Aunque directamente no era tal, todos los hijos de orfebre eran todos, se dedicaban a la cultura. No me pregunté por qué, bueno, sí que sé por qué, por la fundición, etcétera. Bueno, él proviene, aunque ha nacido, su familia viene de Tarragona, realmente sus ancestros son mallorquines. Los primeros dibujos los realiza cuando tiene 8 años, desde muy pequeñito tiene veleidades. Yo tenía un profesor que decía que realmente no es que los niños, unos sean buenos dibujantes y otros malos, unos buenos artistas y otros malos, sino que todos los niños potencialmente, lo mismo que sabemos nada cuando estamos recién nacidos, porque hemos pasado 9 meses ahí flotando, pues igual desde muy pequeñitos somos unos artistas excepcionales, pero sin embargo es la escuela, sin mala intención muchas veces, o los mismos papás cuando los niños dibujan nos dicen, no, no hagas tonterías, no hagas tonterías. Sin embargo, hay otros padres que cuando los nenes dibujan le dicen, qué maravilla, qué estupendo, ¿no? Y entonces potencian esa veleidad del nene que va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega adulto y tiene una trayectoria de dibujante, pintor, etcétera. Bueno, la biografía cuenta que con 8 años hacía cosas interesantes. Bueno, durante su formación Miró compagina los estudios tan dispares como la Escuela de Comercio con las Bellas Artes, así. Y entonces tiene unos resultados desastrosos en ambos y el padre lo pone a trabajar de contable en una droguería y le da un pambo que se muere ahí y lo castiga. Él, Miró debía tener también, el padre tenía que tener un carácter fuerte, pero Miró no debía de ser tampoco manco, porque la trayectoria que llevó durante toda su vida es de una grandísima valentía, me parece además maravilloso, hay que reivindicar esa valentía. Bueno, lo meten de contable en la droguería, el niño le da una depre y pilla una fiebre tifoidea, se pone malísimo y bueno, y lo mandan a la finca de Monroig, a la Masía, que es propiedad de sus padres, para que se reponga, y al campo sin edie para que se ponga bueno, lo que hubiera hecho cualquier familia. La verdad es que la mejor medicina, el campo. Pero recordad que en aquella época todavía no había antibióticos, entonces todos los padres cuando los niños enfermaban o se entristecían, temían que pillaran una tuberculosis, una enfermedad de pecho, etcétera. Entonces, como no había tampoco tanto médico, eran muy cuidadosos, que eso lo he leído de un médico japonés que decía que en aquella época en Japón, también en el pasado, sus padres y sus abuelos, como no tenían tanto médico ni tanto hospital porque no había tanta capacidad adquisitiva, porque eran muy cuidadosos
con la comida, muy cuidadosos con que tomaran el sol, con que llevaran una vida sana, con que hubiera ventanas, ventilación, etcétera. Bueno, pues aquí parecido. La convalecencia le permite a Miró realmente reafirmarse en lo que es su vocación y reflexionar en lo que va a ser su futuro. También es verdad que se pasa casi 2 años en Monroch y pues que en esta edad tener un año más, tener un año menos, implica que también, digamos, está más fortalecido a nivel animoso y espiritual, ¿no? Porque realmente cuando eres adolescente eres un niño con un cuerpo grande, ¿no? Y también te asustan mucho los adultos. Bueno, es entonces cuando decide realmente dedicarse a la pintura y se matricula en la Escuela de Artes con Francesc Galí, que es que realmente hace una especie de arte no reglado o algo así, es muy moderno. Y allí conoce a otros artistas que después van a ser amigos suyos de adultos. Bueno, y entra en un círculo de artistas posteriores catalanes que serán sus amigos de por vida, de colegas, marchantes. La Galería de Armao va a ser su primer marchante. Después, cuando está en Nueva York, será Pierre Matisse, el hijo de Matisse, el que será su marchante a nivel internacional. Bueno, estos son años de pasión, de juventud y de clases con modelos, de compartir estudios con artistas. También son años de descubrimiento del arte dada y las publicaciones vanguardistas que totalmente les fascinan, que están llegando, o sea, catalanas y francesas, que despierta muchísimo interés bueno, porque es jovencillo y tiene aficiones. Bueno, en 1931 Joan Miró vive y trabaja entre Montroig, París y Barcelona. A esta se le añade una nueva fascinante localización que es Nueva York, New York. Y entonces allí es Pierre Matisse el que será su marchante. He obviado contaros determinadas cosas porque en la segunda biografía más subjetiva os la voy a contar. Ahora estoy dando como si dijéramos el Miró estándar que se vende en todos los sitios, de decir, nació no sé dónde, tal. Bueno, os estoy dando un poco el estándar. Y bueno, el Pierre Matisse es el hijo de Matisse, el grabador, favorita, bueno, Henry Matisse, quien representa su obra, hace de marchante en la ciudad de Nueva York. Durante estos años, él tiene una proyección bestial, es un trabajador alucinante y no puedo entender cómo compañeros que vienen de Bellas Artes, a lo mejor gente que es aficionada, pero los que venimos de Bellas Artes sabemos perfectamente quién es quién. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero eso decir que no es arte, cuidado, por favor, hay que ser un poquito riguroso. Durante estos años Miró amplía cada vez más el espectro y entonces lo que hace es que ella trabaja sobre otros soportes, hace tapices, hace escultura, hace montones de cosas y muchos dicen en detrimento de la pintura, no, es que un artista no tiene por qué estar siempre haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Llega a hacer cerámica, bueno, ahora lo cuento. Emplea su obra realizando aguafuerte, collage, ensamblaje de objetos y pinturas, porque ahora os contaré un poco de surrealismo y también de Carl Jung, ¿no? Que el inconsciente colectivo, el que todos tenemos un mismo código, da igual que seamos ricos o pobres, que sean de Nueva Caledonia o de la Baja Andalucía. Todos cerramos los ojos y ahí emerge otra cosa totalmente, mucho más profunda. Y tenemos un 50% salvaje que es muy libre, que los hace, y otro 50% racional que no anquilosa. Bueno, que no quiero hablaros de eso. Por favor, los que hablan de psicólogos, a ver si se leen a Carl Jung. Bueno, objeto y pintura sobre todo, bueno, hace sobre otros soportes, vale. Él es un transgresor y hay que entenderlo como tal. Y si se convierte en caricatura de sí mismo, esclerotiza. Eso es que hay que entenderlo. El arte siempre es algo que está en funcionamiento, en marcha, siempre está avanzando en una dirección buena o disparatada, pero nunca se queda en un sitio, aunque el público quiera más de lo mismo. Bueno, el estallido de la Guerra Civil Española hace que su traslado junto a su familia a París. Y bueno, él se compromete con la causa republicana, porque os voy a decir una cosa, él es íntimo amigo de Sert y ahora va a exponer a Payés, el segador, en 1938 en el pabellón de Sert. Luego Sert le va a hacer su estudio en Mallorca, un estudio maravillosísimo que hace como unas bóvedas para que entre el aire de la calle y entonces por convenciones como si fuera aire acondicionado, que eso también os conté hace unos días que lo hacían otros arquitectos. Bueno, sigo con el pabellón de Sert de la Guerra Civil, él es republicano, el Pallés catalán, rebelión, él hace ¿cómo se llama? Un segador gigantesco y desaparece
no saben ni cómo ni por qué, pero se pierde, lo roban. Lo hace para el Pabellón de la República, el Pabellón de Sert de 1937, que es una preciosidad, que ya os he hablado de él, en París. Y bueno, la obra desaparece tras la exposición y solo se conserva de ella imágenes, fotografías. Bueno, tras realizar la primera exposición en la Galería Dalmau, Dalmau, por lo visto, Josep Dalmau era amigo suyo y su primer marchante. Y bueno, le va a ayudar muchísimo, va a apostar por él cuando no es nadie. Eso se agradece, y sobre todo desde la distancia todavía se agradece más. Pasa totalmente desapercibido porque a la burguesía catalana no le gusta determinadas cosas. Es más cosmopolita que el resto de España, pero menos cosmopolita que Europa, por decirlo de alguna forma. Entonces, vale, con el nausentismo vale, pero hay yo de surrealismo, fauvismo, no, no. Bueno, no le agrada. Bueno, a principios del año 20, Miró se traslada a París. Allí trabaja en el taller de Pablo Gargallo y durante unos meses no lectivos reside y trabaja en Monroch. Él va a estar, Monroch es su fuerza telúrica. Él tiene que sacrificar para, digamos, seguir la senda del surrealismo, ese punto que tiene en la Masía de vínculo con la tierra. Él dice que se rompe los cascos porque para él es tan importante un caracolito como una concha, como un pájaro, todo es importante. El campo es una maravilla, es pura energía. Y bueno, él combina Monroch, París, y hay un eje a través del cual se estructura la obra de Joan Miró junto con Barcelona y Nueva York. Son años apasionantes durante los cuales conoce a Picasso, André Masson. Bueno, es que en París ya sabéis que están todas las vanguardias, están todo lo mejor. Y él es listo también para meterse, como os conté ayer, para introducirse en los grupos de la élite de vanguardia. Ernest Hemingway, André Breton, Paul Eluard, el que era primer marido de Gala, la que luego se casaría con Paul Eluard, es un, ¿cómo se llama? Poeta. Es que ya sabéis que el surrealismo primero empieza en la poesía, en la literatura y luego en la pintura. Ya sabéis que muchas veces las vanguardias empiezan en un sitio y terminan en otro, no necesariamente empiezan en la pintura. Y sobre todo las vanguardias de esta época van a ser todas literarias. Bueno, por eso tenemos, bueno, conoce lo mejor del arte, la literatura, de la intelectualidad. Bueno, Miro trabaja obras que realmente trascienden a la pintura, como la que hace en colaboración con Marx para el vestuario y la escenografía del ballet Romeo y Juliet. En esta época realiza sus primeras bailarinas españolas en 1928, collage de inspiración dadaísta que marcan su obra posterior. Realmente es que primero están los dadaístas, pero los dadaístas no tienen ni idea transara de, ¿cómo diría yo?, de que van a trascender ¿cómo se dice? Son más auténticos, hay que decirlo, que van a trascender a la historia. Pero los surrealistas sí, van dejando como miguitas de pan, como pulgarcito, porque ellos saben que van a pasar a la historia. Bueno, en 1300, el surrealismo los españoles tenemos mucho surrealismo, ya sabéis que tenemos lo más granado, desde directores de cine, pues, vamos, pintores, escritores, de todo. Hay de todo en la Viña del Señor, de todo bueno. En 1930 trabaja ya con otros soportes como bajorrelieves, tapices, esculturas. Hace muchas esculturas. En Japón he puesto unas cuantas. Y la que da mayor relevancia posterior, bueno, y eso significa que pinta menos. Sus fans no le tragan que pinte menos. La pintura nunca la abandona del todo, yo no sé por qué. Yo Miró dedica parte de su tiempo a esculpir. Yo lo entiendo perfectamente porque soy escultora, me encanta, pero eso no quita. Ahora estoy pintando porque las esculturas no caben, las casas son cada vez más chicas y entonces las pinturas tapan los defectos de los albañiles, mientras que las esculturas, si mete una escultura, tienen que salir los dueños porque las casas son cada vez más pequeñas. Bueno, sus obras tridimensionales se inspiran en la declaración de la pasión despertada por el objeto, hasta el punto de que llegan a acumular cosas que se encuentran en la calle, cosas que le incorpora a la escultura. Eso tiene mucho que ver con Carl Jung, tiene mucho que ver con el surrealismo, porque el surrealismo es hijo directo de Jung. Y he de deciros que, por ejemplo, la literatura afecta mucho también. Joseph Conrad, madre mía, ¿cómo se llama? El corazón del bosque, no me acuerdo. La he leído en inglés 1 millón de veces, me impactó muchísimo. Eso es hijo de psicoanálisis totalmente, afecta muchísimo. Yo, mirad, para mí, que
no tiene por qué ser para el resto de las personas. Para mí, Saussure y Carl Jung en esta época son los que más influyen. Diréis, bueno, Saussure es un lingüista, significante, significado. No os podéis imaginar hasta qué punto influye después en la cibernética posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se decodifican los códigos de los enemigos, y entonces eso da lugar, o sea, eso genera el nacimiento después de lo que conocemos como la informática. O sea, son para mí muy, muy decisivos en el siglo XX. Estamos en plena modernidad. Bueno, claro que también está la Bauhaus, ya puesto. Bueno, en 1940 el artista funde sus primeros bronces y empieza a trabajar en distintos materiales. Hasta sus últimos días, Miró realmente trabaja la escultura y desarrolla. Es que era un bestia trabajando, es que yo creo que está trabajando hasta el día que se muere, de verdad. En 1960, Giacometti le dice que por favor que pinte la escultura, que por qué no le da el color, cosa que le hace caso. Y entonces coge algunos bronces y los pinta. Bueno, estas sugerencias derivan también en piezas estupendísimas como personajes en 1967. Además de bronce, figuras pintadas, Miró también trabaja mármol, hormigón revestido con cerámica, trabaja mucho la cerámica. Su última escultura monumental es Dona i Ocel, en 1987. Es un buen ejemplo de dominio de los materiales. En 1950 tengo que mirar la fecha, ¿eh? Joan Miró asiente a su fama internacional, se viene para España, pero como era una figura de muchísima repercusión a nivel mundial, pues que, aunque había sido republicano, el régimen que teníamos se hace el despistado, porque eso nos da prestigio, para eso eran listos como demonios. Y bueno, le hace, ¿cómo se llama? Sert, le hace Sert le hace primero el estudio en Palma y después le hace la Fundación Miró, que son maravillosos ambos. Y bueno, el artista se sienta definitiva en Palma de Mallorca y realiza sus primeros trabajos en cerámica junto con el ceramista Josep Llorans Artigas, y la técnica se aplica a enormes murales que se pueden admirar en distintas capitales. Él tiene un premio de la UNESCO, es el caso de los murales de la sede de la UNESCO, que me parece que es en París, que está también, los jardines lo hace Isamu Noguchi, que soy grandísima admiradora de él. Y Brancusi y Noguchi para mí son todos arquitectónicamente, no sé lo que digo, esculturalmente. Y bueno, le dan un premio con el premio, el Guggenheim, el premio internacional de la Guggenheim International Award en la Universidad de Harvard. Y bueno, y también en el aeropuerto de Barcelona también tiene otro. Bueno, y en 1975 se inaugura la Fundación Miró, que realmente es la que se encarga de gestionar y difundir la obra de Miró, que realmente trabaja hasta casi el día que se muere. Fallece en 1983 con 90 años de edad y es uno de los mejores artistas plásticos del siglo XX. Ahora os voy a hablar un poquito, si me da tiempo, aunque sea, de la biografía subjetiva, que es muy interesante. Os voy a decir una frase de Miró que dice, yo pinto como si fuera andando por la calle. Recojo una perla o un mendrugo de pan. Eso es lo que doy, lo que recojo. Bueno, Miró, vuelvo a repetir, que es hijo de un comerciante oriundo de Tarragona, Jean Miró. El abuelo es balear y nace en 1883 y muere en 1900. Nace en 1893 y muere en 1983. Nace y se cría en Barcelona, donde tras cursar los primeros estudios simultánea la formación de dos ramas tan antitéticas como el comercio y el arte. Como en ambos es desastrosa, el padre lo castiga. Y allí hay una pugna, como tenemos los padres siempre con los adolescentes, por una vocación incierta y vacilante. Y la situación anuncia una pugna familiar que no tarda en estallar y que lo que hace con el adolescente es ponerlo, como he dicho antes, de contable en una droguería, lo que le sienta como una patada, vamos, lo quita de estudiar de todo sitio y dice, bueno, no quieres no hacer nada, pues venga a trabajar. Eh, y entonces la irada y drástica reacción del padre lo que provoca es un conflicto interior con él que se traduce, ya os he dicho antes, en una melancolía, enfermedad, fiebre tifoidea. Y bueno, las consecuencias de este castigo paterno realmente con el hijo díscolo que pone en la droguería, lo que hace es que enferme
bueno, y el padre recoja velas porque se asustan, como nos asustaríamos todos si nos pusiéramos, como nos ha pasado alguna vez. Y bueno, y entonces lo manda a la firma a la masía de Monroch, como he dicho antes, y allí donde él ve con claridad que el que va a ser pintor, que es su vocación. No quiere, digamos, quedar bien con los padres. En 1912 Jean Miró entra en el taller de Francesc Galí, que practica una enseñanza artística no reglada, no académica, y allí establece una relación con otros jóvenes de similares inquietudes como Ricard Llorens Artigas. A partir de este momento, esta trayectoria artística de Miró es una progresión ascendente marcada por una orientación vanguardista. Él es transgresor desde un inicio. El contexto del momento, él busca desde un principio, lo busca aquí en la Masía, además lo dice, busca un discurso propio. Hay pues, Barcelona ahora mismo es el escaparate de la modernidad, es cosmopolita, que como demuestra la Galería Dalmau, que organiza una serie de exposiciones antológicas de jóvenes vanguardistas que están empezando, apuesta por los emergentes internacionales decididos, seguidores del cubismo. Y luego, en el 19, Barcelona ya demuestra de un cosmopolitismo y una pujanza que no tiene el resto de España. Y con el estallido de la Primera Guerra Mundial, realmente lo que consigue es que la ciudad se convierta en refugio para muchos intelectuales europeos y artistas de vanguardia que huyen del fragor bélico. Y como somos un país neutral, Barcelona les pilla cerca, ¿no? Y entonces eso también conecta con las veleidades que tiene de modernización, porque es una ciudad industrializada. La ciudad de fin de siglo vive momentos de esplendor cuyo brillo realmente es grande, aumenta si se compara con el resto del país, que es totalmente agrícola y está en el Pleistoceno. Bueno, aunque esta mayor pujanza de Barcelona es inseparable del desarrollo industrial, bueno, ya sabéis que el arte siempre es excedente económico. Y su aglutinante es, su hilo conductor es el naciente nacionalismo. Ya sabéis que el nacionalismo emerge en el idealismo alemán de finales del siglo XVIII con la Sturm und Drang, la nueva clase social, ese passé que va a suponer el siglo XIX de revolución industrial, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que el origen de Alemania es que tiene muchos estados fragmentados. El estado proviene del siglo del Renacimiento, pero realmente la nación, el concepto de nacionalismo es del XIX. Y entonces tiene su razón de ser porque Alemania son muchos estados medievales que tienen que cohesionarse. Entonces somos una lengua, somos una nación, porque se ha descubierto que con la lengua se crea la conciencia en la primera infancia y eso genera una cosmovisión muy particular. Todo eso se lo copia también Italia, pero todo esto va a devenir luego más tarde en el nazismo y el fascismo, porque emerge también el supremacismo blanco, es decir, yo soy superior a ti porque soy alemán, en fin, estas cosas que todavía las seguimos viviendo en la actualidad. El nacionalismo es terriblemente reaccionario, pero y no hay un nacionalismo mejor que otro, son todos igual de reaccionarios. Lo que pasa es que es una especie de círculo vicioso que se retrotrae, o sea, se retroalimenta, perdón. No voy a dar mi opinión. Bueno, es que es un fenómeno que también sirve para cohesionar, y es lo que ocurre en Cataluña. Y cohesiona determinadas capas de la sociedad catalana. Pero a diferencia de todos los regionalismos que está tan de moda a finales del siglo XIX, realmente que comienzan a proliferar por toda la geografía española, a diferencia del nacionalismo vasco, gallego y la reivindicación cultural del nacionalismo catalán, realmente combina los rasgos folclóricos, por decirlo de alguna forma, con los imperativos lingüísticos y con una exhibición de cosmopolitismo, porque es la ciudad más cosmopolita de toda España. Es nuestra capital económica, por decirlo de alguna forma, sobre todo tiene una arquitectura maravillosa y en las artes plásticas. Tenemos Gaudí, Jujol, bueno, que esos son maravillosos. Hay más, yo os hablaré de más. Y bueno, desde este punto de vista artístico es posible apreciar su apertura realmente a posibles corrientes vanguardistas de fin de siglo, finiseculares, como el naturalismo, el impresionismo, el modernismo, el simbolismo, pero
no nos pasemos. En 1880 la ruta hacia París se convierte en algo obligado para una buena parte de los artistas transgresores que tenemos esta nueva generación, que casi construye una colonia allí en París de tanta cantidad que hay en suelo francés. Realmente a su regreso intentan establecer plataformas locales, grupos, revistas, diversos tipos de acciones de agitación con el fin de desarrollar este espíritu innovador. Tenemos una cantera de artistas excepcional. Todo ello genera un caldo de cultivo cuyo impacto social, sin ser tan marcado como en otras ciudades europeas, convierte a Barcelona realmente en la cima de la modernidad española. Y es así, ¿eh? Quizás por ese espíritu moderno no hay una iconografía artística de tintes folclóricos catalanes como se ven en ¿cómo se llama? Baireda, Rossinyol, Casa Mil, Anglada Camarasa, que os he hablado. Anglada Camarasa os tengo que hablar un día. Nonés, Suñel, Limoná, Casanova, Nogués, etc. Son todos buenísimos. Tengo que hablar de Nogués también. Bueno, la aceptación local de todo ello se endurece cuando se presentan las innovaciones. La burguesía catalana dice... de los grupos de vanguardia radicales. O sea, que somos modernillos, pero sin pasarse, ¿eh? Del siglo XX. ¿Y sabéis lo que pasa? Que se tienen que largar a París, sí o sí. Como el fauvismo y el cubismo. Cuando llega a eso, dicen, eso no nos gusta, frente al noucentisme que les encantaba. Y entonces la sociedad catalana realmente se muestra bastante refractaria, cosa que no había pasado con el noucentisme. Esta actitud explica la fatalidad de la inmigración. Claro, al no ser admitidos por la sociedad, tienen que emigrar a París todos, del primero al último, hasta que se consagra y, por ejemplo, en el caso nuestro de Miró, pues vuelve a Palma. Esta gente con vocación transgresora no se puede quedar en lo que le gusta o no le gusta a la burguesía catalana, que era la única posibilidad que tenían, digamos, de ser artistas. Entonces se ven en la obligación de irse a París por la cuenta que les trae, porque si no, no pueden progresar. Y es lo que le pasa a Picasso, que en esa época estaba en el Quatre Gats a Barcelona, y entonces se ve que allí no tiene ni presente ni futuro. Los hermanos González, le pasa también a Miro, quien escribe a Ricard en 1920, la fecha de su decisiva, que es cuando se va a París. Él se va más tarde que Picasso y que todo esto. Bueno, dice, nunca más Barcelona, París y el campo, y esto hasta que me muera. El campo es Montroig, y que Barcelona pues no lo habían tratado bien, sencillamente. 2 años antes presenta una importante exposición en la Galería Dalmau que pasa totalmente desapercibida, no es aceptada y por eso se tienen que ir. Y bueno, toma parte activa en una agrupación que hay cuando empieza a pintar que se llama Courbet, que admite a todos los que han sido, digamos, más modernillos, que permite sucesivas generaciones de artistas inquietos, por decirlo un eufemismo, aunque no se puede poner en entredicho su amor a Cataluña, nunca deja de amar su tierra ni su vocación por la tierra. Su obra inicial se realiza en campo y villas, como hoy la de la Masía, su villa de Tarragona, de Montroig, Prades o Ciurana. Y hay que atribuir su rechazo a Barcelona a las limitaciones que hay antivanguardistas por parte de la burguesía catalana y la ciudad cultivada y abierta, pero que no está abierta hasta cierto punto. Tan abierta tampoco. Abierta con respecto a España, pero cerrada con respecto a lo que son otras capitales europeas. Pero sobre todo, que Miró siente que en sus propias carnes el reclamo atávico de su propia tierra, que es la clave arcaizante del primitivismo, de las primeras vanguardias del siglo XIX. En este sentido, sí, la verdad es que sí, todo ese afán telúrico, en este sentido lo vimos ¿cómo se llama? En Alemania, en Múnich. En este sentido, toda la obra, ¿cómo se llama? De Blau Reiter, tienen también mucho sentido todos los, ¿cómo se llama? Los museos que hay de antropología, etcétera. Esto influye mucho a principios del siglo, porque todos estos investigadores en esta época toman muchísimo poder y después va a influir en Picasso y todo esto. Bueno, en este sentido, toda la obra que hace en 1914 es exhibida en la Galería Dalmau y la que continúa haciendo después en París hacia la víspera de la fundación del surrealismo. Es un movimiento, él tiene un vecino que es, ahora lo contaré, participa de su
inicio, que está marcada por el espíritu telúrico de la recreación de lo orgánico, a ras de tierra, como así se manifiesta en las pinturas de la Masía, en el que además, que la que os hablo hoy, contiene de forma singular e innovadora las claves del sentido localista, nacional o patriótico, sin ápice de rasgos casticistas. Eso es muy importante, ¿eh? Dice, evocando el momento en que se pinta esta tela, Miró declara en 1998, después de esta exposición, se refiere a la primera que presenta en París en 1921 en la Galería Lucarne. Volví aquí. Otra vez me acogió Monroch con toda su claridad y toda su vida. Quise clausurar entonces todo aquel periodo mío en que desde Monroch veía tan claro y realicé la Masía. Siempre se acuerda de ese instante en el que decide ser pintor, cuando pinta la Masía. 9 meses de trabajo pintando y borrando cada día, y haciendo estudios y volviendo a destruir. La Masía fue un resumen de toda mi vida en el campo. Desde el árbol al pequeño caracolito, quise poner todo lo que yo amaba en el campo. Creo que es insensato darle más valor a una montaña que a una hormiga. Durante los 9 meses en que le dediqué a la Masía, trabajaba 7 u 8 horas diarias. Sufría terriblemente, bárbaramente, como un condenado. Borraba mucho y empezaba a deshacerme de las influencias extranjeras para ponerme en contacto con Cataluña. Aunque realmente lo de la emancipación de la influencia extranjera es más poético, no hay que tomarlo tanto al pie de la letra, porque Miró lo que pasa es que en esta época es jovencillo y lo que tiene muchísima incertidumbre y desasosiego. Sabéis que después de la Primera Guerra Mundial los jóvenes están totalmente desorientados, y entonces esa es la sensibilidad que hay realmente tras el fin de esta contienda, que en el cual Europa envejece, ya con la Segunda Guerra Mundial envejece más todavía, se rompe el canon occidental. Nosotros éramos alfa y omega, todo se medía y se miraba a través de Europa. Y bueno, entonces después de la Primera Guerra Mundial, os lo conté con Juan Gris, hay como una vuelta por parte incluso de Picasso y tal, una vuelta atrás, ¿no? Hay una vuelta neoclasicista que les resulta muy inquietante porque es como una academización del cubismo de los años de 1920. Bueno, Miró realmente está dispuesto, porque claro, los jóvenes se quedan muy deprimidos, ha habido miles y miles de muertos, ha habido un desastre, toda Europa está arrasada, entonces no se ven ni presente ni futuro, entonces están totalmente desorientados, y Miró es parte de ello. Y entonces Miró quiere compartir los anhelos de los primeros surrealistas, cuando él ni los escritores muy jóvenes, a falta de una mejor opción, realmente se arremolinan en torno a la figura de Tristan Tzara y los dadaístas en París a comienzos de 1920, que realmente sabían por dónde iban a salir, pero lo que hacían era rechazar el mundo anterior, porque realmente lo que decían los dadas, decía sí, realmente para lo que ha servido todo el esfuerzo y todo el progreso ha sido para matarnos unos a otros, resulta que toda la herencia que tenemos, más bien habría que borrarla y empezar de cero, porque incluido el arte, porque lo que ha servido ha sido para una catástrofe de todo. Bueno, está en la lectura de Los pasos perdidos de Breton, que sigue siendo el mejor barómetro. Bueno, Miró instalado en la parisina, él vive en la Rue Blumet, tiene un vecino que se llama André Masson, que realmente le ayuda, digamos, a frecuentar todos estos grupos, estos surrealistas, en potencia, a los que se vincula, pero se vincula formalmente, pero se vincula con reservas, porque él no le gusta el comportamiento agresivo que tiene, y entonces se formaliza el surrealismo en 1924 y ha resuelto el conflicto inicial sobre la incompetencia de la pintura para encarnar los ideales del automatismo del nuevo grupo. Miró se convierte en uno de sus componentes, en uno de los principales heraldos, todo hay que decirlo, artístico, no sin traicionar sus inclinaciones telúricas, como he dicho antes, arcaizantes e iniciales. Miró junto a Masson y Ernst son los protagonistas del surrealismo, aunque el grupo es mucho más grande. También os hablé de un canario que era maravilloso y que se habla poco de él, y que él introduce unas técnicas que realmente la usan todos. Yo no sé por qué se ha borrado del mapa y su familia se enfadó conmigo, pero todo lo contrario, lo que hice aquí fue reivindicarlo. En 1920 no cede protagonismo hasta la siguiente década, que realmente el eslabón siguiente va a ser Dalí, Salvador Dalí. Bueno, que va a tener el papel principal. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos a Shigeru Ban.